Hola, ¿cómo están todos? En este pequeño video quise hacer un breve resumen sobre el artículo de los medios y las tecnologías en educación del pedagogo y filósofo Jorge Huergo. Él nos dice que hoy en día hay unos efectos de la comunicación que son nocivos y producen una crisis en la lectura y la escritura. La idea es que la proliferación de imágenes y sonidos en nuestras culturas audiovisuales ha hecho que decaiga como modo de comunicación la lectura y la escritura, uno de los patrimonios centrales de las escuelas modernas. Por otra parte, los niños y jóvenes tienen otras formas de escribir. De hecho, están leyendo y escribiendo gran parte del día a través del chat, el blog, el email, hoy en día el WhatsApp. Y según estudios recientes, los niños y jóvenes escriben y leen más que sus propios padres. Aquí nos habla también de la crisis orgánica propuesta por Antonio Gramsci, una crisis y deslegitimación de las instituciones modernas, una inadecuación entre los imaginarios de ascenso y la movilidad social contra las condiciones materiales de vida, y una explosión de diversos modos de enlazarse y actuar particulares más allá de las estipulaciones de los contratos sociales. También nos dice que los territorios hoy son confusos. Hay una complejidad que adquiere hoy la comunicación educativa. Hay una explosión de comunicación en los espacios educativos y hay una restricción de las articulaciones entre comunicación y educación a solo la utilización de medios y tecnologías en las escuelas. Vemos entonces unos conceptos que nos proponen acá de comunicación y de educación. En cuanto a comunicación, se alude en el sentido común al término diálogo, una argumentación racional, un interjuego de palabras con el fin de arribar a un acuerdo que permita actuar en una comunidad. También nos dice que hay una comunicación masiva que pone en peligro a la cultura culta. La cultura popular, masiva, mediática y los medios amenazan la libertad y la conciencia y la cultura culta. La comunicación entonces es un encuentro que generalmente no es armonioso sino conflictivo. Esta comunicación se produce en la cultura y es imposible comprenderla fuera de ella. En cuanto a la educación, Paulo Freire nos propone una educación que debe disciplinar la entrada al mundo en la conciencia. La educación es una preparación para, es decir, pasar de un mero estar hacia el ser alguien, según Rodolfo Kusch. También nos dice, la educación debe circular alrededor de la lectura y la escritura del texto o del libro. Y todo ello genera una formación subjetiva que nos lleva a una zona de articulación entre las experiencias y el lenguaje. Hay unas perspectivas populares críticas de varios autores. Por ejemplo, don Simón Rodríguez nos propone la pedagogía del viaje. Una verdadera experiencia comunicacional adquiere sentido de nomadismo y la intuición en la formación político-cultural. Saúl Alejandro Taborda, pedagogo cordobés, nos dice, la totalidad de los espacios sociales poseen un carácter formativo. Esto tiene una relación con la pedagogía de Brunner. Francisco Gutiérrez, costarricense, nos dice, la escuela sigue creando en el educando disposiciones mentales contradictorias con las situaciones mentales creadas por su contacto con la vida. Por otro lado, Mario Kaplun, argentino-uruguayo, nos invita a poner el énfasis en los procesos que vinculan la comunicación con la educación y en la intersubjetividad antes que en los contenidos o en los efectos. Y por último, Paulo Freire, pedagogo brasilero, nos propone el diálogo como un encuentro, como nudo de comunicación y educación que tiene distintos sentidos. Llegamos a una parte del texto donde el autor nos habla sobre algunas características de las culturas de los niños y jóvenes hoy en día, en el siglo XXI. Nos dice que hay unas nuevas disposiciones subjetivas y perceptivas producidas por las culturas mediáticas
y las tecnológicas. Hay unos nuevos sentidos del tiempo y el consecuente desarreglo de la educación para ser alguien, algo que predispone socialmente a los estudiantes. Hay unos conflictos en lugar de los grandes contratos sociales. Y hay una crisis de la lógica escritural. Las nuevas formas de leer y escribir y las alfabetizaciones posmodernas que nos dicen, por más que los estudiantes estén escribiendo continuamente, estas producciones no son tan significativas en la mayoría de los casos. Las múltiples interpelaciones y los polos educativos, estos polos que a su vez anudan distintas formas de lectura y escritura de la experiencia, de la vida y del mundo. Y los antagonismos generacionales, ahora los pares están reemplazando a los padres. Desde ese punto cultural, el diálogo es praxis que articula reflexión y acción. Los medios y las tecnologías en educación tienen que permitir experimentar este proceso de praxis dialógica, partiendo del reconocimiento del mundo cultural de los niños y de los jóvenes. Por último, vemos algunas conclusiones sobre las TIC en la educación, según este autor. Primero, siempre es preciso trabajar las biografías tecnológicas de docentes y estudiantes. Esto es, para nadie es un secreto que los estudiantes hoy en día nacieron en la era de la tecnología y la información, mientras que los docentes apenas hemos venido adquiriendo estas enseñanzas durante los últimos 10 o 15 años. Los docentes no suelen tener claridad sobre el uso educativo de las tecnologías. A veces solo se limitan a realizar trabajos sencillos utilizando los programas de Office y no van más allá. Tercer punto, los estudiantes prefieren los medios y las tecnologías, sin embargo, siguen aprendiendo con los libros y las fotocopias, que en realidad no tiene nada de malo, pero ahí es donde está la gran falencia de las TICs. Es increíble estar utilizando medios audiovisuales, medios tecnológicos y a la vez libros de 300, 400 páginas, de las cuales solo se trabajan un 20%, un 30% durante el año lectivo. Y por último, en los docentes suele existir una perspectiva informática y no una comunicacional. Es decir, los docentes aprenden a manejar ciertos medios tecnológicos, pero no desarrollan estas tecnologías a otro nivel, por ser educados mediante la pedagogía tecnológica, más no la tecnología comunicacional. Y con esta información terminamos este breve resumen. Espero que les haya servido estas ideas que nos propone el autor y esperamos vernos en un próximo video. Muchas gracias y hasta luego, queridos maestrantes.